Campaña contra Constantino el Grande, 326-337, Diocleciano abdicó voluntariamente de su dignidad imperial en 305. En 306, Constantino, hijo del recientemente fallecido Augusto Constancio I, fue proclamado emperador en Britania por las tropas. Para el año 324, Constantino había conseguido vencer a sus últimos rivales y se había convertido en el único señor de todo el Imperio Romano. El así llamado el Giro Constantiniano, es decir, su política en favor del cristianismo, tuvo también consecuencias para las relaciones romano-persas. En 309, Sapor II, que era todavía un niño de pecho, fue elevado al trono sasánida. Esto causó una crisis en el Imperio sasánida. Solo a mediados de la década de 330 Sapor II pudo tomar personalmente las riendas del poder y revelarse como un notable gobernante. El desarrollo de los acontecimientos en el Imperio Romano debió de molestar al gran rey, muchos de cuyos súbditos eran cristianos, especialmente en Mesopotamia. Hasta entonces, Sapor había podido estar seguro de la lealtad de sus súbditos de esta religión, ya que en el Imperio Romano se perseguía a los cristianos, pero ahora temía que colaborasen con el emperador de Roma, que era considerado un benefactor de los cristianos, y había fundado su autoridad imperial en las ideas del cristianismo. Constantino había expresado su nuevo punto de vista en una carta a Sapor. Ahora, cuando también Armenia y la Iberia caucásica se habían convertido al cristianismo, Sapor se sintió amenazado, y su percepción no era del todo equivocada. Concentró tropas en Mesopotamia para forzar violentamente la revisión de las cláusulas de la paz de Nisibis, e invadió Armenia, donde impuso en el trono a un rey títere. En vista de ello, Constantino envió a su hijo Constancio a Antioquía y a su sobrino Anibaliano a Asia Menor. En 336 se intercambiaron legaciones, pero no se consiguió un acuerdo, así que Constantino se dispuso a entrar en guerra contra el rey sasánida. Los planes de Constantino en caso de victoria no están claros. Anibaliano debía convertirse en rey de Armenia como estado cliente de Roma, con el título de Rex Regum et Ponticarum Gentium, pero quizá Constantino proyectaba también apoderarse del imperio sasánida en toda su extensión, y hacer de él también un estado cliente de Roma. Independientemente de cuáles fueran las intenciones que Constantino tenía en mente, su muerte el 22 de mayo de 337 hizo vanas todas esas consideraciones, ya que la proyectada guerra sasánida no se llevó finalmente a efecto. Tras la muerte de Constantino, sus hijos se vieron envueltos en una cruenta lucha por el poder que duró varios años y a cuyo término salió victorioso Constancio II. Durante todo el tiempo que duró su reinado, tendría que preocuparse sobre todo por otro rival, Sapor II, que tras la muerte de Constantino, había reanudado las operaciones militares e iba a tener a Roma sin aliento durante las siguientes décadas. Campañas contra Constancio II, 338, 361, asedios de Nisibis. Sapor II aprovechó los disturbios que en el Imperio Romano siguieron a la muerte de Constantino, e invadió la Mesopotamia romana. Su objetivo era recuperar la ciudad de Nisibis, pero fracasó en su primer asedio de la ciudad en el año 337 o 338, seguirían dos asedios más, en 346 y 350. Simultáneamente, el gran rey intervino en Armenia. Una medida de política interior fue la persecución de los cristianos en Persia, por razones políticas más que religiosas. En 338 Constancio II, en adelante emperador del Imperio Romano de Oriente, marchó contra Sapor. Aparentemente, Constancio intentó evitar el enfrentamiento en campo abierto. Su intención era más bien que los ataques de Sapor se estrellasen contra el anillo de fortificaciones que defendían las provincias orientales del Imperio Romano. El sistema de fortificaciones romano se basaba en la posesión de importantes ciudades estratégicas, que abastecían de víveres a las fortalezas circundantes. Nisibis era una pieza clave de este sistema, lo que explica los repetidos e infructuosos esfuerzos de Sapor por conquistarla. Por lo menos en una ocasión los romanos atacaron también el territorio persa. Batalla de Singara, Sinjar, 344. En la primavera del 344, Sapor había reunido un gran ejército detrás del Tigris, y Constancio se trasladó al este con sus propias fuerzas para enfrentarse a él.
Cuando las fuerzas de Sapor empezaron a cruzar el río en 3 grupos, Constancio ordenó a los guardias fronterizos no impedir su paso, sino replegarse a través del desierto para unirse a su fuerza principal. Constancio tomó una posición no muy lejos de la ciudad oasis de Zingara, que ocupa una posición aislada en medio de un desierto de grava y de un calor asfixiante como lo es el centro norte de Mesopotamia. Sapor llevó su masivo ejército hacia adelante, y construyó un inmenso campamento fortificado alrededor de otro conjunto de manantiales cercanos a Ilenia. Los historiadores romanos dicen que el ejército de Sapor, dispuesto para la batalla, era tan numeroso que su frente se extendía a una distancia de 12 millas. La batalla comenzó por la mañana y continuó durante el resto del día. A media tarde, una parte de la frente persa se rompió y se retiraron en desorden hacia su campamento, donde una línea de catafractas había sido estacionada como reserva. Los infantes romanos, cansados y sedientos por el esfuerzo bajo el sol abrasador de mediados de verano, siguió a los fugitivos con gran agresividad, bien por el conocimiento de los manantiales que había dentro del campamento, o bien por el deseo más tradicional de saquear el campamento. Constancio, preocupado por lo avanzado de la hora y la presencia de fuerzas enemigas intactas, trató de controlar a sus tropas pero sin éxito. Los legionarios romanos atacaron a los catafractas persas situados frente al campamento, derrotándolos, llenaron las zanjas, y atacaron a los arqueros situados en lo alto de sus muros. Cuando la resistencia persa se colapsó, los romanos se dispersaron por el campamento enemigo, pensando solo en el agua y las riquezas que se podía obtener como recompensa de su victoria. Sapor huyó hacia el Tigris, el príncipe heredero persa, menos afortunados, fue hecho prisionero en el interior del campamento, torturado y luego ejecutado por sus captores. La victoria romana parecía completa. Pasaron algunas horas, sin embargo, uno de los generales de Sapor habiendo recuperado el valor, mientras que los romanos se dedicaban descuidadamente a saquear el campamento en busca de objetos de valor, los persas se reagruparon y avanzaron sigilosamente al amparo de la oscuridad con un grupo de arqueros. Los incendios que ardían en el interior del campamento saqueado iluminan el objetivo, y de repente masas de flechas salieron desde el cielo nocturno, derribando cientos dentro de los muros, y los supervivientes se dieron a la fuga. La derrota mermó fuerza de choque de Sapor, sin embargo, al día siguiente su ejército se retiró otra vez más allá del Tigris. Esta derrota debió haber reforzado la confianza del emperador en las tácticas defensivas como las más adecuadas. A este respecto, se debe tener en cuenta que Constancio solo contaba con una parte del ejército romano, el resto era reclamado por sus 2 hermanos, desde la muerte de Constancio II en 340 solo por Constante, en Occidente, y permanecía por lo tanto fuera de su alcance. Pero también Sapor tenía problemas que resolver, pues los árabes de lo que hoy sería Kuwait, Qatar, el norte de Arabia Saudita y Bahrein asolaban las regiones de su imperio, pues estos árabes haciéndose a la mar, saqueaban las costas de Fars. Sapor II los derrotó y devastó sus territorios. Dicha invasión fue la causa de una tregua que duró varios años y que fue aprovechada por Constancio, entre la muerte de su hermano y el año 353, para afianzar su dominio sobre la totalidad del imperio. Asedio de Nisibis 350. Contenidos los invasores árabes y obligados a prestar vasallaje al gran rey, castigados los nobles levantiscos, puesto en buen orden el gobierno del imperio, Sapor II decidió atacar a los romanos y reponer allí el estado de cosas anterior a la derrota de Narcesi ante Galieno. En 350 se lanzó de nuevo contra la fortificada frontera romana de Mesopotamia y asedió Nisibis, la más importante de las ciudades fortaleza de la Mesopotamia romana y el centro comercial. El ejército persa, con su rey al frente, se concentró en los alrededores de Nisibis, y se construyeron torres de asedio y máquinas de sitio. Todo parecía dispuesto para que la gran ciudad cayera en manos del rey de reyes persa. Pero no fue así, ya que al campamento persa llegaron inquietantes nuevas. Unos nómadas turanios, los persas llamaban turanios a todos los pueblos de estirpe turca o mongola, habían cruzado el Jaxartes e inundaban con sus hordas el Kusansar, Kusan, persa, amenazando además con pasar también el Oxus y penetrar así en la rica provincia del Jorasán.
Ante semejantes noticias, Sapor II no tuvo más remedio que levantar su asedio de Nisibis y marcharse apresuradamente a defender sus fronteras orientales de los bárbaros turanios. Campaña de Sapor II contra los chionitas. Los turanios eran una tribu de nómadas provenientes de las estepas mongolas, los chionitas, la cual se había visto empujada hacia el oeste por el formidable movimiento de pueblos que llevaría a los hunos hasta las fronteras de Roma. Los chionitas, quizás un subgrupo de los hunos, se mezclaron, durante su progresión hacia el oeste, con los restos de los pueblos iranios de las estepas del lago Baikal, del mar de Aral y de las montañas del Pamir, Sarmatas, Saakas, Masagetas, Yueschiyalanos, de manera que cuando cruzaron el Jaxartes y el Oxus e invadieron el Kusansar persa, estaban en buena parte ya iranizados. El proceso se completó en el propio Kusansar y para fines del siglo IV, los chionitas hablaban la lengua del país y habían adoptado buena parte de sus usos y costumbres. Por su parte, Sapor II no estaba dispuesto a que su reino vasallo del Kusansar quedara sumergido por la invasión de los bárbaros turanios y escapara hacia su control. Movilizó sus ejércitos hacia el Oxus y creó un nuevo centro de operaciones junto a dicho río, Nishapur, Gloria de Sapor, una nueva ciudad real que debía servir de gran fortaleza frente a los pueblos nómadas turanios. Desde Nishapur, Sapor II frenó el avance chionita. No se conocen los pormenores de la guerra, pero se extendió desde el verano del 350, fecha en la que Sapor abandonó precipitadamente el asedio de Nisibis para frenar a los chionitas en el Kusansar, hasta la primavera del 359, cuando concluyó una paz con los chionitas, y abandonó su frontera oriental para dirigirse hacia el limes romano y atacarlo. Amiano dice que el rey de reyes tuvo que rechazar a los chionitas en los años 352, 356 y 359. Así que, tras más de 8 años de combates, Sapor II pudo contener a los chionitas y fijarlos al norte del Oxus como vasallos del imperio. Los chionitas pues, se habían hecho con el norte del Kusansar, pero no habían podido completar su conquista y, en última instancia, habían tenido que aceptar convertirse en una especie de foederati con los persas. Como tales se asentaron en la región norteña del Kusansar, la Sogdiana, mientras que la parte sur, la Bactriana y las provincias del valle superior del Indo, Gándhara y el Punjab, quedaron bajo soberanía directa de Sapor. En 358 se celebraron negociaciones entre Constancio y Sapor. Se conoce bastante bien su contenido gracias al historiador Amiano Marcelino. Sapor exigió en una carta al emperador romano que renunciara a gran parte de Mesopotamia, al igual que Armenia, donde se había vuelto a imponer el partido prorromano. Constancio no estaba en absoluto dispuesto a ceder territorio romano. Finalmente, esto significó que se volviera al campo de batalla. Aunque el intercambio de cortesías dejó algo claro a pesar de que Roma y Persia lucharan enconadamente, en el pensamiento de ambas estaba asentada en principio la idea de una cierta igualdad entre los imperios. Eran enemigos, sin embargo, se respetaban el uno al otro. Aunque, ciertamente, esto no impidió a Sapor retomar sus operaciones en el año 359. Asedio de Amida 359. Sapor, en cuyo séquito había tropas auxiliares chionitas, había aprendido de las últimas guerras, que un ataque directo a las fortalezas de la Mesopotamia romana tenía escasas posibilidades de éxito. Así que las rodeó con su ejército, supuestamente de 100.000 hombres, y atacó Amida. Un primer intento apresurado de tomar la ciudad con torres de asedio fracasó ante tan imponentes fortificaciones, así que el rey sasánida no tuvo más remedio que someter a la ciudad a un vigoroso asedio. En la ciudad de Amida, el avance sasánida cobijó a unas 7 legiones romanas más tropas auxiliares, 15.000 hombres, incluyendo tropas que se retiraron ante el avance sasánida y se acogieron bajo la protección de tan importante ciudad. Entre las tropas romanas estaban incluidas las legiones XXX Ulpia Victrix y la X Fretensis, y las Magnentiasi y Decentiasi, que estaban formadas por bárbaros sin disciplina militar romana, no eran en absoluto fiables a pesar de tener combatientes aceptables. La ciudad soportó un asedio de 73 duros días, durante los cuales los sasánidas fracasaron en la toma de la ciudad. Las torres de asedio sasánidas fueron incendiadas varias veces por los romanos.
La población de Amida durante dicho asedio lo pasó francamente mal, incluso durante el asedio, la peste se desató en la ciudad, aunque afortunadamente